Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo caso criminal y este caso lo he sacado de unos archivos que me ha enviado una persona que tiene otro canal de YouTube que se llama Archivo CNE. Así que si queréis ir a ver su contenido, pasaros por allá. Él lo que hace, bueno, no sé si es él o ella, sinceramente, pero lo que hace es recopilar información de programas, de diferentes casos criminales, pero lo que a mí me envió de una forma muy altruista y desinteresada, y le agradezco muchísimo, es la información que ha ido recopilando en papel. Y si bien no he sacado toda la información del caso de esto que me ha enviado, he cogido bastante y lo he leído, la verdad, y me ha hecho gracia una parte del caso. Es que no es un caso gracioso, antes de que os enfadéis conmigo, pero es que dentro del caso, como de muchas historias que os cuento, hay elementos rocambolescos y que decís que no puede ser que esto esté pasando ahora o después, o yo que sé, en la vida real, que pasen estas cosas. Así que muchas gracias, Archivo CNE, por haberme enviado toda aquella información de la cual voy a utilizar más. Pero he decidido empezar por un caso de aquí de España que no se ha hecho muchas veces. Yo veo que hay gente en YouTube de habla hispana que hace casos de España, pero básicamente siempre son los mismos, y no digo que no sean importantes. Así que para cambiar un poco voy a hacer el caso de Rocío Waninkoff. Así que sin más que agregar, comencemos. Este caso dejó en evidencia que los medios de comunicación y el morbo popular pueden a veces mucho más que las pruebas forenses. Fue una verdadera vergüenza cómo se manejaron las evidencias, y yo diría que aún al día de hoy no está del todo resuelto. Aunque sí lo está si es un caso cerrado, si es un caso resuelto que tiene en la cárcel al principal asesino, deja entrever que hay más de una persona implicada en esto, y esas personas que también estarían implicadas en este caso y en otro que va de la mano de este, no han sido capturadas y no se ha hecho nada con ello. Ha quedado ahí abierto, ha quedado en el aire, y ya veréis más adelante de qué es lo que os estoy hablando. Pero para empezar, como siempre, vamos a conocer a la víctima. La joven que ven aquí es Rocío Waninkoff, una chica de 19 años de edad que vivía en Mijas, provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía. Ella vivía con su madre y sus hermanos y tenía un novio llamado Antonio José Jurado. Esa tarde de octubre de 1999, Rocío estaba en casa de Antonio junto a él y a su suegra haciendo planes para ir a las ferias del pueblo. Eran fiestas en Fuengirola y obviamente Rocío quería ir. Así que quedaron en que iría a ducharse a su casa, se cambiaría y luego volvería a buscar a Antonio para ir con él y sus amigos a las fiestas del pueblo. Eran las 9:30 cuando Rocío se fue y nunca regresó. Cabe destacar en este punto que la casa de Rocío y la de Antonio la distaban tan solo 500 metros, los que son más o menos unas 5 calles, así que estaban realmente cerca, y el radio en el que había que buscar era corto. En ese radio tenía que haber alguna pista de dónde estaba esta chica. La mañana siguiente, Alicia Hornos, madre de Rocío, advierte que su hija no está y envía a Rosa, la hermana de Rocío, a buscarla a la casa de Antonio. Cuando la joven llega hasta ahí, el chico le cuenta que no está en su casa y que es más, él se quedó dormido la noche anterior cuando Rocío marchó de su casa y no fue a las fiestas del pueblo, pero que sabía, porque le habían dicho unos amigos de él, que Rocío había estado en la fiestas, así que creía que tal vez ella se había quedado a dormir en la casa de alguna amiga. Y con esta información Rocío vuelve a su casa y se la traslada a su madre, quien, pues no sé, por lo que dicen algunas fuentes, se lo cree sin más y ni llama, ni busca, ni hace más nada de momento. Durante el transcurso de ese mismo día, Alicia Hornos queda con su novio de aquel entonces, un hombre llamado Juan Cerillo, y le invita a dar un paseo. Ella quiere enseñarle unas ruinas que hay no muy lejos de allí. De aquí en más, todo es incomprensible. Ven las ruinas y Alicia advierte una zapatilla que ella reconoce como una de las de su hija, y un poquito más adelante ve también unas gotas de sangre y un pañuelo con sangre tirado en el suelo, con lo cual ella cree que
esto tiene que ser de su hija, esa sangre es de ella y le ha pasado algo muy malo. No sé cómo llega a esta conclusión tan rápido con solo ver eso, pero así lo hace. Así que lo siguiente que hace es llamar a la Guardia Civil para decir que su hija está desaparecida, que ha encontrado rastros de sangre y que ha encontrado el calzado de su hija tirado en una zona descampada. La Guardia Civil entonces se dirige al lugar, cerca a la zona, y se da cuenta de que el rastro comienza más o menos en la acera y luego sigue hacia el terreno. Luego más adelante encuentran un charco de sangre y por encima del charco de sangre se ve la marca de unos neumáticos de un coche que parece más bien de envergadura pequeña. Los criminólogos determinarían que ambas ruedas son diferentes entre sí y que tienen más de 6 años, así que estarían descatalogadas. Cotejan lo hallado y pueden afirmar que todas las pruebas que están ahí pertenecen a Rocío Vanenkov. En la investigación logran dar con un taxista que da su testimonio. Este hombre había escuchado algo perturbador. El hombre cuenta que volvía de dejar a 2 pasajeros en las fiestas de Fuengirola y cuando pasa por ahí escucha un grito. A su vez, ve también un coche que está encima de la acera en contradirección a la dirección en la que él va, y también dice que en ese momento se asusta mucho, cierra todas las ventanas y traba las puertas de su coche. Y la otra cosa que hace, y que es muy importante para la investigación, es que mira el reloj del coche y dan las 10 de la noche. Así que con esto pueden situar la hora del ataque. Será en este punto que, como es obvio, interrogan a la familia y al novio, preguntan a ambos qué llevaba puesto Rocío la última vez que fue vista, y lo curioso es que la madre no recuerda exactamente lo que llevaba puesto su hija. Es más, da una descripción de una ropa que según el novio ni siquiera pertenece a Rocío. Él dice que lleva un body de un color morado y un pantalón tejano o algo así. Ella dice que lleva una camiseta con un logo de Nike y un pantalón, creo que tipo chándal. La cuestión es que dan 2 versiones muy diferentes y el novio acaba diciendo que Rocío no tiene ninguna camiseta con el logotipo de Nike. Y esto es raro porque la mayoría de la gente, cuando le desaparece un familiar cercano, más precisamente una madre que le desaparece una hija, tiende a recordar absolutamente todos los detalles de lo que llevaba esa persona, de lo último que había dicho, etc. O sea, es algo que sucede, que te focalizas mucho en eso porque quieres encontrar a esta persona, pero la madre de Rocío, encima de que no recordaba, se estaba inventando cosas al parecer. Pero para desgracia del novio, y como es de imaginarse, la policía piensa que el novio miente y que tal vez él es el culpable y creen la versión de la ropa que llevaba la madre. La cosa es que luego, más adelante en el caso, otros testigos dicen la ropa que llevaba Rocío y no coincidía con la descripción de la madre, y aquí encontramos el primer problema. Cuestión, que el 17 de octubre de 1999 se organiza en Calamijas una búsqueda dirigida por la Guardia Civil. Tras más de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el día 2 de noviembre apareció el cadáver de Rocío Vanenkov, totalmente desnudo, en unos terrenos ubicados en Marbella y San Pedro de Alcántara, a unos 33 kilómetros de donde había sido asaltada. Los terrenos donde fue hallada eran pertenecientes a un complejo donde se situaba un restaurante que se llamaba El Rodeíto. El cuerpo estaba en un estado de descomposición muy avanzado y dio a pensar a los forenses que tal vez ese no era el sitio donde habían dejado el cuerpo. Pensaron que tal vez el cuerpo había estado en otro lugar más húmedo. Vale que había sido un verano bastante caluroso, pero no olvidemos que era octubre, así que el calor ya había bajado bastante y el grado de descomposición que tenía hacía ver como que había estado en un lugar bastante más húmedo y bastante más caluroso para llegar hasta ese punto. Además, también descubren que la habían rociado con un líquido inflamable y habían intentado prender fuego a su cuerpo. Digo habían intentado porque no había acabado quemándose del todo. La posición del cuerpo de Rocío era con las piernas muy abiertas, lo que hacía pensar que había sido violada, pero no pudieron saber esto con certeza ya que el estado del cuerpo no lo permitía. Curiosamente, la ropa de la joven estaba a un lado dentro de unas bolsas de basura, las típicas bolsas negras de basura, y en la bolsa también se encuentra algo que perturba bastante. Primero, faltaban las bragas, o sea que parecía que alguien se lo había llevado como trofeo, tal vez el asesino se había llevado esta prenda de ropa como trofeo, y la otra cosa es que había un trozo de otra pegatina que había repartido el párroco del
del pueblo el día que comenzaron a hacer la búsqueda, y esto hizo pensar a los agentes de la Guardia Civil de que la persona culpable de la desaparición y la muerte de Rocío era alguien cercano al círculo, pero también podría haber sido alguien que hubiera estado el día de la búsqueda tranquilamente y que no fuera tan cercana, pero que hubiera estado allí. Y esto, dejadme que os diga, puede ser y sería bastante común en los casos de los asesinos seriales. Se ve muchas veces que tienen que volver a la escena del crimen. Es su forma como de recompensa. Ellos necesitan volver a la escena del crimen y por eso también se llevan objetos para poder revivir ese momento, y es lo que les da excitación sexual. Así que tranquilamente podría haber estado el asesino el día de la búsqueda del cuerpo caminando por allí para revivir la escena. En la primera locación donde hallan las zapatillas encuentran también una colilla de cigarrillo de la marca Royal Crown y de esta extraen el ADN. De momento esta prueba no coincide con nadie que haya sido fichado anteriormente por la policía, pero pueden saber un dato muy importante, y es que este ADN pertenece a un hombre. En el cuerpo de Rocío también se encuentran 3 pelos, pero no tienen raíz, y claro, en aquel entonces las pruebas de ADN no eran como son ahora, y si el pelo no tenía raíz no podían identificar quién era la persona, pero podían saber el sexo. Al igual que con la colilla de cigarrillo, encuentran que pertenece a un hombre. Lo que no pueden saber es si es el mismo que tiró la colilla en la escena del crimen. Y en este punto yo diría que viene lo bueno, porque hace ver a este caso como lo que fue, una vergüenza. Los medios de comunicación, como es de imaginarse, la mayoría de programas amarillistas intentan sacarle chicha al asunto, intentan sacar algo que sea más interesante y que de morbo, cosas que compra la gente, y el morbo es una de ellas. Lo que hace a este caso tan mediático y de interés popular son las típicas cosas que no deberían de tener importancia, pero acaban teniéndola justamente por esto, por los medios de comunicación. Y ahora os diré por qué se hizo este caso tan famoso y por qué se hizo tan mal todo lo que se hizo de aquí en más. Al final tiene una resolución medio favorable, como os he dicho, pero lo que pasa en el medio es... pues eso, es una vergüenza. Interrogan inicialmente como principal sospechoso al novio de Rocío, Antonio José Jurado, y el hecho de haberse quedado dormido es donde más hacen hincapié, porque nadie entiende cómo un adolescente, un chico tan joven, que va a ir a las fiestas de su pueblo con su novia y con amigos, se queda dormido un poco más tarde de las 9:30 de la noche y no se da cuenta sino hasta el otro día de que no ha hecho nada, de que no sabe nada de su novia, etc. Además, también se ponen a especular con que él podría haber salido de la casa y haber atacado a Rocío, podría haber cogido el coche de la familia y haber saltado por la ventana de su habitación. Principalmente porque desde la ventana de su habitación al suelo la altura es poca, así que podría haberlo hecho. Él dice luego que él no tiene carné de coche para empezar, así que él no podría conducir hacia ningún lado, pero más adelante también se descubre que él conducía a pesar de no tener carné, y así y todo siguen recogiendo evidencia, pero parece que él no miente, así que lo descartan y se focalizan en otra persona. Y es con esta persona con la cual todo el mundo se ensaña. Pero venga, Belén, di ya a ver por qué coño este caso se hizo tan famoso. ¿Qué ves al grano? Vale, voy al grano ya. Todo empezó porque la madre de Rocío había tenido una pareja después del padre de Rocío, evidentemente, y era una mujer. Esta relación homosexual a finales de los 90 hizo como... en un pueblo, todo el mundo, seguro que fue ella, porque además la que había sido pareja de Alicia Hornos era una mujer que tenía mucho carácter, oriunda de Galicia, se llamaba Dolores Vázquez. Además era una mujer independiente que trabajaba, tenía un puesto de importancia en un restaurante, era una encargada o algo así. La madre de Rocío apuntó hacia ella porque se habían discutido antes de separarse, dijo que esta mujer no quería a su hija, que se había peleado con su hija muchas veces, que alguna vez cuando ya antes de la ruptura le había dicho que lloraría lágrimas de sangre, que le iba a dar donde más le dolía, y de aquí imaginaros, todo el mundo sacó jugo y empezó a exprimir estas declaraciones que pueden ser en caliente. O sea, la madre tiene derecho a pensar lo que quiera porque es la madre, obviamente, pero haber apretado tanto por aquí hizo que todo el mundo se ensañara con esta mujer y dijeran sí, seguro que fue ella, fue la asesina. ¿Y dónde estaba la cuestión? La cuestión estaba en que Dolores y Alicia, como os he dicho, habían sido parejas durante muchos
años y resulta que Alicia Hornos era madre, entonces esto como que la gente le daba curiosidad, ¿no? Esta relación, buah, era madre, había tenido una relación heterosexual y ahora tenía una relación homosexual y todo el mundo quería saber de ahí. Además Alicia hablaba muchísimo y daba muchos detalles de la relación y entonces todo el mundo se tiraba al cuello, todo el mundo intentaba ver qué más podía saber. La otra razón por la cual apuntaron hacia ella como la culpable es porque Dolores tenía un coche que se asemejaba mucho al de la descripción, al coche que había estado en la escena del crimen, en el que supuestamente se habían llevado a Rocío. Ella tenía un Toyota Celica y coincidía bastante con los parámetros. Sacar trapos sucios es fácil y más fácil es cuando medio España parece darte la razón. Eran obviamente opiniones sesgadas por la televisión y por programas amarillistas. Alicia también dijo que era muy posible que Dolores fuera capaz de dejar el cuerpo ahí porque ese restaurante que estaba en ese complejo, el Rodeíto, era un restaurante que no me quedó muy claro si habían querido coger los hermanos de Alicia o lo habían cogido. La cuestión es que tenía que ver, involucraba a uno de los hermanos de Alicia y con ese hermano Dolores había peleado muchas veces y tenía muy mala relación. Entonces Alicia dice que seguramente Dolores dejó el cuerpo allí para incriminar al tío de Rocío de esta forma, ya que el sitio donde está este restaurante, el sitio donde se encontró el cuerpo, el camino ese es bastante difícil de encontrar. La policía misma lo dice, incluso un investigador muy famoso que estuvo mirando este caso, es un investigador que también se miró muy de cerca el caso de Alcácer, estoy hablando del señor Blanco. Fue hasta allí, dice que al principio se perdió como 3 o 4 veces antes de poder dar con el sitio y que solo una persona que conociera este lugar podría llegar hasta allí. O sea, nadie había dejado el cuerpo ahí para que lo encontrasen, sino más bien aunque estuviera al aire libre estaba oculto de alguna manera, y Alicia sacó todas estas conclusiones que a mí me parecen muy retorcidas. O sea, matar a su hija, una niña que ella prácticamente había criado. El problema era que Dolores era, por lo que dicen, la que ponía las normas más severas en la casa, o sea, era la que ponía orden básicamente. Imaginaros a Rocío siendo una preadolescente, todos sabemos cómo son los preadolescentes, todos hemos sido preadolescentes y lo hemos pasado también, y bueno, pues sería rebelde o lo que fuera, y ella pues era la que marcaba. Y las discusiones eran pues por eso, porque como no era su madre, pues esto que siempre sucede cuando las familias rompen y vuelven a hacer otra nueva pareja. Puede haber discusiones y puede haber diferencias, pero esto no quiere decir que tuviera la intención de matarla. Vale, entre todo esto, un programa de televisión no tiene mejor idea que llevar a una vidente. Sí, llevar a una vidente. Bueno, y esta vidente, que obviamente es una persona muy creíble, lo siento si a alguien le gustan estas cosas, pero yo creo que los videntes y los curanderos y todas estas mierdas solo están ahí para sacar dinero a la gente. Si queréis creer, pues yo qué sé, pero en mi opinión solo están ahí para eso. Y ya está. Y esta mujer obviamente se lucró de este caso porque no apareció una vez en la televisión, sino que apareció más. Luego dijo que ella no había dicho lo que había dicho, etcétera, pero bueno, en un primer momento ella apareció en este programa de televisión diciendo que Dolores Vázquez había aparecido en su consulta y había dicho lo siguiente: que se vengaría de Alicia y que lloraría lágrimas de sangre. Para este entonces también sale un testimonio que también me parece súper tirado de los pelos. Es una mujer que limpiaba la casa de Dolores Vázquez, porque cuando Alicia y Dolores se separan, la otra cosa que pasa es que Alicia coge a sus hijas y se va a otra casa. La casa donde vivía Dolores la habían comprado juntas, pero bueno, Alicia coge sus cosas y se va a otro lado y viven muy muy cerca, ¿vale? Que esto también es un dato importante. Y lo que dicen aquí es que Rocío se había peleado con Dolores porque supuestamente Dolores le debía un dinero a Alicia, al igual de la casa o lo que fuera. Ella se metió por medio a intentar resolverlo. Al igual ellas lo estaban resolviendo o no. Rocío era una adolescente y Dolores y Alicia eran adultas. Vete tú a saber qué es lo que habían hablado. Pero esta discusión que tuvieron también se utilizó como para hacer ver que Dolores era culpable. A lo que iba: esta asistenta que limpiaba la casa de Dolores, una mujer creo que ucraniana o rumana, bueno, era una mujer que no hablaba español casi. O
sea, lo hablaba muy mal y muy poco. Dijo que Dolores era una persona muy agresiva y que la vio una vez rompiendo con un cuchillo una foto de Rocío, la foto de búsqueda básicamente. Que Dolores estaba muy irritada, pero esto está un poco sacado fuera de contexto porque no explica en qué contexto pasó esto, ¿vale? O sea, simplemente dice que estaban ahí y que Dolores decía, este es mi problema, y ella le dijo, no problema, y Dolores dijo, sí, problema, y clavó un cuchillo en la foto. Yo creo que, claro, imaginaros a Dolores, o sea, viendo una vidente en la televisión diciendo que ella había dicho esto, viendo gente sacar trapos sucios de su relación y intentar, no sé, manipular las cosas, estaría como, ¿qué coño pasa aquí? O sea, y de repente se le vendría todo encima. Además, la gente del pueblo obviamente la señalaría o no querrían saber nada de ella. Todo el mundo decía, es la asesina. Aunque las pruebas de ADN simplemente decían que ahí había habido un hombre. Es que no había pruebas de una mujer. Pero imagino que en algún momento tuvo que explotar. O sea, cualquiera lo hubiéramos hecho. Al igual no es la mejor forma explotar clavando un cuchillo en la foto de una chica que ha sido asesinada, ¿no? Y por la cual te están culpando. Pero no podemos juzgar esto, sinceramente. Entonces, como es obvio, la Guardia Civil decide que lo mejor que pueden hacer es detener a Dolores como la principal asesina de Rocío Vaninkoff, porque hay muchísimas pruebas. La cuestión es que la mantienen encerrada durante días en los cuales la interrogan, la amenazan de forma verbal, le dicen que la van a hacer famosa, que confiese ya, que diga lo que ha hecho, etcétera. Pues imaginaros un interrogatorio durante días de la policía en los cuales Dolores nunca quiebra. Ella siempre mantiene su versión, que es que estaba en su casa y punto, que ella no le hizo nada a esta chica. Pero siguen intentándolo y aún así, sin tener nada de todo esto, la Guardia Civil presenta ante el juzgado 21 indicios por los cuales, dicen ellos, que Dolores ha de ser llevada a juicio como la principal culpable de la muerte de Rocío Vaninkoff. Os voy a decir algunos de los 21 indicios y no todos los 21 porque este vídeo si no, no acabaría nunca. Pero el primero es que la bolsa donde se encuentra la ropa de Rocío coincide con las bolsas que tiene Dolores en su casa, las mismas bolsas de basura. El problema aquí es que Dolores dijo que ella no tenía bolsas de esa. La cuestión aquí es que esas bolsas las puede tener cualquiera porque son bolsas que se venden en el supermercado, no son ningún artículo de lujo, son bolsas de basura comunes, y la que dijo que sí que las tenía era la asistenta, pero claro, la asistenta se encargaba de muchas cosas en casa de Dolores y ella misma podría haberlas comprado. Luego se aferran al hecho de que Dolores salía a correr, ella hacía deporte y llevaba consigo una navaja, bueno, como protección, vaya. Cuando la interrogan, ella dice que no tenía ninguna navaja. Yo no sé por qué miente, porque si la tenía tampoco pasa nada. No es algo ilegal que lleves una navaja si vas a correr, si quieres. ¿Qué te puede pasar? Algo, vas por el monte, no sé, pasan muchas cosas. Pero el problema es la mentira. Y luego se descubrió que sí que tenía esa navaja y decían que con esto seguramente había apuñalado a Rocío. Luego lo otro que presentan es el testimonio de la vidente. El testimonio de la vidente es un claro indicio. La otra cosa es lo del coche, que se parece bastante, pero bueno, vaya que el coche lo podían investigar, el coche lo podrían haber requisado y haber hecho lo que hubieran querido, haber mirado las cubiertas a ver si eran las mismas, pero de momento lo presentaron como un indicio. Lo otro que dicen, y esto es más heavy, es que unas semanas después de la muerte de Rocío había una guardia civil cerca del complejo este donde está ese restaurante El Rodeito y vio el coche, el Toyota de Dolores Vázquez allí, y se ve que iban dos hombres dentro, y cuando esos dos hombres advirtieron que había ahí una presencia policial, dieron media vuelta y se fueron. Dolores dijo que no le había dejado el coche a nadie y otra vez mintió, porque su coche había estado ahí y había dos hombres dentro. Y luego el testimonio estrella es el de una infiltrada supuestamente en el círculo de amigos de Dolores. En un primer momento se dijo que esta mujer pertenecía a la Guardia Civil y que era una psicóloga que se había infiltrado entre sus amigos, se había
visto que Dolores era una persona muy fría, calculadora y con un perfil un poco violento, una persona un poco iracunda. Luego se descubrió que no se había infiltrado entre los amigos de Dolores. El problema es que aquí otra vez Dolores miente. Es que no sé, yo supongo que le habrán dicho tantas cosas que al final ella habrá pensado, niego todo y ya. Pues no, no es buena idea. Si hay cosas que son ciertas, deberías de decir la verdad. Al final, si tú no has hecho algo, tiene que salir a la luz. O no, pero mentir pues no es el camino. La cuestión es que descubrieron que esta mujer se había infiltrado como psicóloga de Dolores. Dolores estaba haciendo terapia porque ella estaba pasando por una depresión y un buen día llegó y había otra mujer y le dijeron que habían cambiado a su psicóloga y esta mujer, que no era psicóloga, simplemente era guardia civil, estuvo atendiendo a Dolores, intentando sacarle algo, pero ni con esas no logró sacarle nada. Así que lo que hizo es describir un perfil de una persona, pues eso, fría, calculadora y con un aspecto un poco violento. Hay que agregar que también se hacen 4 allanamientos a la casa de Dolores, en los cuales se recogen 187 objetos que ellos creen que son sospechosos, les hacen pruebas de ADN, pero no pueden encontrar nada que vincule a Dolores con Rocío Vaninco. Finalmente, la Guardia Civil reconoce en una rueda de prensa que no han podido encontrar nada. Y con todo esto, y como es normal en este caso, el juez decide que sí, que Dolores Vázquez ha de ser llevada a juicio porque parece muy culpable. Entonces, en septiembre de 2001, después de 2 semanas de testimonios, la mayoría rocambolescos, he de decir, reconocen como hechos probados lo siguiente: que en el año 1981 Alicia Hornos se está divorciando de su marido cuando conoce a Dolores y en 1982 ambas inician una relación afectiva íntima que dio lugar a una convivencia. Además, ambas habrían comprado una casa juntas donde vivían todos hasta 1995, cuando se separan y Alicia se marcha a otro domicilio. Afirman que cuando Rocío llegó a la adolescencia, se generó en ella un sentimiento de animadversión sobre ella por varias razones: que no aceptaba la relación homosexual de su madre, que supuestamente Dolores le debía dinero y que Dolores la había castigado más de una vez. Todo esto último son suposiciones y cosas que serían bastante normales, sobre todo. Y aquí toda la especulación junta cuando en la misma declaración dice que Dolores odiaba a Rocío por provocar la ruptura entre ella y Alicia Hornos. Así que también lo que presuponen aquí es que Dolores un día sale enceguecida de rabia e ira por todas estas razones y es esa noche cuando se cruza con Rocío, lleva su navaja como es de costumbre, tienen una discusión en la cual Dolores le da un golpe muy fuerte en la cara a Rocío. Rocío saca un pañuelo, se limpia la sangre del golpe y en este momento Dolores apuñala a Rocío por delante, aquí a la altura del pecho. Ella sale corriendo, la increpa, le da 8 puñaladas y va a buscar un coche y vuelve a la escena del crimen. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa. Ellos dicen que la discusión la tuvieron a eso de las 9:40. Bueno, es que si salió de la casa del novio sobre las 9:30, 10 menos 25 más o menos, y tuvo que cruzarse con Dolores para que este relato pudiera suceder, esto tuvo que ser a menos 20, a las 10 menos 20, vale. La cuestión es que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, en 10 minutos básicamente, es que solo en 10 minutos, tuvieron que haber discutido. Le tuvo que haber pegado, luego se tuvo que haber limpiado la sangre de la cara, luego la tuvo que haber apuñalado por delante, luego la tuvo que haber apuñalado 8 veces por la espalda y luego, no sé cómo, tuvo que ir a buscar un coche y volver con el coche, porque el taxista dijo muy claro que él escuchó un grito a las 10 y el coche ya estaba allí, lo que hace que tampoco coincida ni de esta manera, ni si Dolores hubiera sido la persona más veloz del mundo y yo qué sé cómo se hubiera montado todo esto, cómo iba a gritar Rocío y haber estado el coche ya ahí si supuestamente Dolores la había atacado antes de las 10 porque tuvo que ir a buscar un coche. Es que no, intento explicarlo pero no tiene sentido, es que no lo tiene. Vale,
Es igual, vamos a centrarnos en lo que dijeron. Luego siguen diciendo que Dolores cogió el cuerpo de Rocío y lo llevó a su casa y lo tuvo como 4 días ahí pensando qué podía hacer, hasta que finalmente lo volvió a subir al coche y lo dejó allí en los terrenos del rodeíto. Y días después, cuando la policía estaba por allí, fue ella quien, o un cómplice de ella, quien llevó las bolsas de basura con la ropa y las dejó ahí al costado del cuerpo. En función a esto, el jurado, un jurado popular que estaba allí escuchando todo esto, encontró culpable a Dolores y el juez estuvo súper de acuerdo y la condenaron a 15 años de prisión. Aunque las pruebas de ADN decían que ahí había habido un hombre, nadie se molestó en buscar siquiera, o sea, no. Única culpable, ella, 15 años de prisión. Dolores presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, apelando a que la sentencia no estaba fundamentada en nada sólido, solo conjeturas. El 1 de febrero de 2002, a 3 meses de haber sido sentenciada Dolores, o sea que muy rápido, los magistrados Méndez de Lugo, José Cano y Jerónimo Garbín anulan esa sentencia, esa condena que tenía de 15 años, diciendo que sí, que es verdad, que no está fundamentada en nada sólido, que simplemente son especulaciones y con esto la han condenado, que eso no está bien. Bueno, no pusieron eso no está bien, pero básicamente. Y dicen que quieren repetir el juicio, pero que esta vez lleven pruebas veraces y que la fecha para repetir ese juicio será el 14 de octubre. Pero de momento Dolores sigue presa. Y así llegamos hasta el 14 de agosto de 2003, que obviamente, como os he dicho, Dolores sigue presa, porque aunque se celebre el juicio o se empiecen a hacer las cosas, luego esto tarda bastante entre una cosa y otra. Ya sabemos que la justicia es lenta, muy lenta, y así que llega el año 2003, es verano y desaparece otra joven. Ella es Sonia Caravantes. Es una chica de 17 años de edad, oriunda de Coín, en Málaga también. Las circunstancias y las víctimas son muy similares, pero en un primer momento nadie se da cuenta de esto, nadie piensa que pueden tener algo que ver. En el caso de Sonia, lo triste es que nomás en la puerta de su casa se encontró su bolso tirado y una gran mancha de sangre delante de un coche que estaba aparcado, además de una marca de su mano, una marca de sangre de su mano encima de ese mismo coche, lo que hacía pensar de que si estaba viva no le quedaba mucho tiempo. También había en el suelo unos trozos de plástico que pertenecían a la óptica del faro del coche con el cual habían atropellado a Sonia. El cuerpo de Sonia fue hallado 5 días después de una forma muy extraña. Estaba tapado con piedras, pero no con piedras normales, con unos pedruscos que uno de ellos pesaba 350 kilos, lo que nos hace pensar que una persona no podría haber movido esto. Estaban las piedras sobre su torso, las piernas le quedaban fuera. Cuando la desentierran, también los forenses advierten que el cuerpo de Sonia tiene como 2 tiempos de descomposición diferentes. Las piernas están en un estado y el torso está en otro. Lo que es algo sumamente extraño y hace pensar que al igual como a Rocío le echaron algún líquido e intentaron prenderla a fuego o hicieron algo, tuvieron que hacer, porque es el mismo cuerpo y está en 2 estados distintos, pero los forenses no investigan más sobre el porqué. En el examen forense sí se encuentra que debajo de las uñas de Sonia había restos de piel. Y de aquí sacan las pruebas de ADN y ven si coincide con alguien, y no coincidían con nadie, pero sí con algo. Dichas muestras de ADN coincidían con las de la colilla encontradas en la escena del crimen de Rocío Waninkoff. Así que lo que pueden saber con esto es que la misma persona que mató a Sonia mató a Rocío seguramente. La Guardia Civil lo que hace aquí es dar la voz de alarma y decir a los ciudadanos que puede ser que hayan visto alguna persona más o menos en la fecha en la que Sonia fue atacada, ese día o el día siguiente, que tuviera arañazos. Muy probable que fueran en la cara o en los brazos, y que si sabían de algo de esto que lo comunicaran, porque podía ser el autor del crimen. Y de esta información que da la Guardia Civil sale una informante. Ella es Celia, la exmujer de un hombre de origen británico llamado Tony King. Es un vecino de la zona, nativo de Reino Unido, pero que se camufla con el entorno, porque en esta parte de Marbella viven
no sé, como 200 ingleses más, así que no es raro que él esté allí. Hay muchos como él. Celia dice que a ella lo que le llamó la atención es que el día que desapareció Sonia, bueno, al otro día ella va a casa de Tony a dejarle a la niña, tienen una hija en común y va a dejarla allí y lo ve que está muy lastimado en las manos, le pregunta que qué le ha pasado y le dijo que un accidente de coche, se puso un poco nervioso, cogió a la niña y se fue. La cuestión es que ella esto le removió porque le sonaba de algo, le sonaba de que cuando estaban juntos 4 o 5 años atrás, cuando pasó lo de Rocío, Tony también llegó a la casa y hizo algo que no hacía nunca, que era llegar, meterse a la ducha y lavar la ropa al mismo tiempo. Ella lo vio también esa vez que estaba lastimado. Bueno, en ese momento él le dijo también que había tenido un accidente de coche, un problema tal, y ella le creyó, pero coincidían mucho los hechos y ella dijo, pues yo por las dudas aviso y gracias a Dios. Así que la policía fue y arrestó a Tony King. Aclaro, estuvieron siguiéndolo unos pocos días y luego lo arrestaron. La cuestión es que lo arrestó la Policía Nacional, dejando afuera a la Guardia Civil, que era la que estaba haciendo toda la investigación del caso, y esto molestó bastante a la Guardia Civil, porque aquí, los que seáis de España lo sabéis, los cuerpos de seguridad, bueno, la policía en general, hay como muchas y no sé, parece que no se llevaran bien entre ellos, no comparten información o tal. La cuestión era que la Guardia Civil había compartió la información del ADN con la Policía Nacional para ver si entre los dos encontraban al sospechoso y a mí esto es algo que francamente me parece que está mal, porque si no comparten información de cosas así, es muy difícil que se puedan resolver los casos. La cosa es que 2 días después la Policía Nacional, luego de haber interrogado un montón a Tony King, me imagino que en 2 días le habrán preguntado de todo, lo devolvieron a la Guardia Civil y bueno, fue como un pequeño percance y siguió todo su rumbo. Aquí van e interrogan, no sé si la Nacional o la Guardia Civil, bueno, es indiferente. La cuestión es que la policía va a interrogar a la mujer actual de Tony King, una señora que no tenía ni idea de nada. Le preguntaron que si no había sospechado al ver a su marido magullado, porque se ve que también tenía bastante lastimadas las rodillas y tenía mucho daño. Y ella dijo que no, que nunca se imaginó nada de esto, que su marido le dijo que había tenido un accidente de coche y que lo vio entrar en pleno agosto con un abrigo de invierno y con la ropa pues hecha una bola como para meterla a lavar ya, la metió a lavar y ella pues dijo, joder, qué raro. Y él le dijo, no, es que tiene un accidente y la cosa se quedó allí. Pero bueno, pensemos que la mujer de Ted Bundy no sabía que su marido era un asesino serial y Ted Bundy no era cualquiera, así que podemos creer que ella no sospechara nada. Vale, mi opinión en este punto del caso, bueno, llevo opinando todo el vídeo, pero bueno, es igual. También quiero que opinéis y lo dejéis en los comentarios qué pensáis de esto cuando haya acabado el vídeo y que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, porque ya estáis tardando darle al botón rojo. Aquí para mí llega la parte más vergonzosa de todo este caso, aparte de lo de la vidente, pero bueno, fuera de eso que puede ser un pequeño percance, esto no es un pequeño percance. Resulta que aquí se descubre la verdad de quién era Tony King y no era cualquiera. Su nombre real es Tony Bromwich y era conocido por la prensa inglesa como el estrangulador de Holloway, así que tenía carrera hecha. Este tipo asfixiaba a mujeres en ese barrio de Londres, había llegado a asfixiar a 5 mujeres con un cable eléctrico hasta dejarlas inconscientes para luego abusar de ellas, pero en su tierra no mata a ninguna. Y esto es lo que pasa con esta clase de psicópatas, que empiezan haciendo daño y acaban matando, porque buscan más excitación y no la consiguen sino hasta que matan. Entonces podemos entender que es normal para él que acabe matando porque entra dentro del perfil psicológico de lo que son los asesinos seriales y de lo que son los psicópatas, esta clase de psicópatas en general. Yo no sé cómo es que hace Tony King para entrar en España, es que no sé ni cómo hace para salir de su país y no sé por qué no seguía preso, porque sí que abusó de 5 mujeres. Y las estranguló, que las podría haber matado, no lo hizo, vale, perfecto, me alegro que no las haya matado, pero pudo ser. La cosa es que él logra salir de su país y llegar a España. Cuando Scotland Yard se entera de que está aquí, llaman a las fuerzas del orden español y les dicen que vigilen a ese hombre porque es potencialmente peligroso para las mujeres. Y lo que hacen las fuerzas del orden de aquí con esa información es nada.
Nada, porque no la publican donde la tienen que publicar para que lo pueda ver el resto de la policía, no informan a la Guardia Civil, saben dónde está viviendo y no le dicen ni siquiera a la policía local que vigilen que hay un depredador sexual o bueno, un posible asesino. No sé cómo lo dejan salir, ya os digo, pero tampoco entiendo por qué aquí no informan de quién es esta persona. La Guardia Civil no sabía nada de este hombre. Lo que dicen las personas encargadas de dar esta información, aquellos que lo sabían, es que Scotland Yard no les dijo que tenían que dar esta información. ¿En serio se excusan con esto? O sea, si nos tiene que decir la policía de otro sitio cómo tenemos que hacer las cosas para proteger a nuestros ciudadanos, la realidad es que este tipo llega aquí y tan solo 1 o 2 años después de haberse afincado, mata a Rocío y luego mata a Sonia Caravantes. Tony King se hace responsable de las muertes de las 2 jóvenes e incluso hace algo súper... yo no sé cómo hace esto. Le escribe 2 cartas, una a cada madre de las víctimas pidiéndole disculpas, cartas que las familias no quieren recibir. Luego cuando llega al juicio de Sonia dice que él solo atropelló a Sonia y que no hizo más, que la atropelló y ya y que él no la mató, pero lo que descubren los forenses es que Sonia tiene roto un hueso que está aquí en el cuello, un hueso muy pequeñito que se llama hioides. Y se ve que si te asfixian, ese hueso se quiebra, así que aquí no hay, tu tía no solo la atropelló, además la había escondido debajo de un montón de piedras. La cosa es que él empieza a acusar a otras 2 personas, dice que él no lo hizo solo y alguien tuvo que ayudarlo, o al menos tuvo que haber ido con una grúa al monte para ocultar el cuerpo de Sonia, porque mover una piedra de 350 kilos, no sé, no lo veo muy probable. La cuestión es que por Sonia le caen como unos 15 o 20 años de condena por su asesinato y luego llega el juicio de Rocío Baninkoff. Y aquí también le caen otros montones de años. En total se junta con unos 52 años de prisión bien merecidos. En el juicio por el asesinato de Rocío, él sigue manteniendo que no es el único culpable y empieza a gritar el nombre de Dolores Vázquez, a decir que ella también estaba implicada, al igual que su amigo Graham. Dice que él no fue el único y no para de acusarlo. Y lo curioso de este caso es la sentencia. En la 4ª página hay una oración que dice algo que es lo que nos deja pensando y es por lo cual yo os he dicho que este caso para mí no está cerrado del todo. Dice muy claro que Tony King no es el único implicado en estos asesinatos. Por su parte, Tony cumple condena en la prisión de Herrera de la Mancha junto a otros infames asesinos de España como son Miguel Carcaño, Antonio Ángel Martín Rodríguez, también conocido como el pederasta de la Ciudad Lineal, y uno que me da muchísimo asco que es José Bretón, entre otras joyas de esta tierra. A Dolores la indemnizaron con 120.000 euros, pero vive en una especie de paranoia constante. Ella dice que no coge el teléfono, que cuando sale de su casa siempre busca de hablar con alguien a forma de coartada para que la vean que ha estado aquí o allá, porque tiene miedo de que la vuelvan a acusar y vuelva a ir presa. Se ha quedado, pues, imaginaros, tocada. Se ha ido de ese pueblo, creo que ha vuelto a Galicia. Y con esto terminamos el caso de Rocío Baninkoff. Como os he dicho antes y os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, dejarme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Si no os habéis suscrito ya, suscribiros al canal para ver más contenido como este o, bueno, yo que sé, para apoyarme si os ha gustado la historia. Por aquí os dejo un vídeo que os recomendará YouTube. Os podéis suscribir haciendo clic en mi foto. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.